Vamos a orar. Bueno, gracias Dios Todopoderoso por este hermoso tiempo que nos permite estar conectados para escuchar de tu palabra a través de mi hermano Nelson. Señor, te damos gracias por su ministerio y Padre, que todos los que estamos conectados el día de hoy nos llevemos grabado en nuestra mente y en nuestro corazón lo que tú quieras que nosotros apliquemos en la vida para honra y gloria tuya y orientar a aquellos que te necesitan, Padre. Te pedimos nos ilumines, nos des sabiduría, nos des inteligencia y sobre todo, Padre, un corazón dispuesto a compartir tu palabra, a compartir tu evangelio, sobre todo a aquellos que no te conocen y a aconsejar a aquellos, si es tu voluntad que nosotros lo hagamos, con los que necesitan una palabra de aliento, de orientación, Padre, para los problemas cotidianos que tenemos en esta tierra. Gracias, Padre, por tu amor hacia nosotros. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te damos gracias. Amén. Amén. Bueno, pues los que se van a ir incorporando, mientras nosotros comenzamos la clase. Y pues vamos a iniciar. Recuerden, quiero hacer un pequeñito repaso. Voy a compartir pantalla de una vez para compartirles una pantalla, nada más una imagen, que es la que quiero hacer un repaso para que nos sirva de introducción. Decíamos nosotros que el primer paso, el primer punto en el proceso es la identificación con Cristo. Y decíamos que en el primero y el segundo paso, que es donde se define el punto A es la definición del problema, o sea, cuál es el problema que vamos a enfrentar durante la consejería. Y aquí hay dos cosas importantes. Uno, asegurarnos de que la persona es creyente y el otro, asegurarnos que la persona está voluntariamente allí. Eso es lo importante. Y pues más adelante vamos ya viendo el tratamiento específico que va a tener la persona para llevarla desde el punto A hasta el punto B. Y luego continuamos en el tratamiento. Primero buscamos la palabra de Dios, luego ayudamos a hacer proyectos personales para irle ayudando a obedecer la palabra. El tema de hoy va a ser perseverar en el consejo de Dios, y hasta ahí vamos ya a tener una victoria sobre el pecado. Hacia adelante es un esfuerzo para orientar al aconsejado a tener un estilo de vida en victoria, a tener un estilo de vida no carnal, sino que no esté en la línea del pecado entre que si es pecado o no es pecado, sino que él aprenda a desarrollar en sí un temor de Dios, apartarse, darle sentido a su vida en función de ayudar a otras personas, y que su mayor motivación sea nuestro Señor, el amor a Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Pero el primer paso de todos es si la persona es cristiana o no es cristiana, si se ha convertido o no se ha convertido. Y allí yo compartía los 3 puntos de un testimonio de conversión. Hablábamos de cuando la persona está sin Cristo, cómo era una persona cuando estaba sin Cristo. 2, cuando la persona conoce a Jesucristo, que es importante definir bien ese punto. Y en tercer lugar, la vida de la persona con Cristo, contrastada con lo que antes era sin Cristo y ahora con Cristo. Entonces, esos 3 puntos son claves en el tema de un testimonio personal y para asegurarnos de que la persona sí se ha convertido realmente. Entonces, para esto he invitado a Griselda Leiva, que nos va a dar un testimonio de su conversión, y esto nos va a servir como ejemplo para que nosotros podamos ver, no solamente que la gente te diga, ¿y usted es convertido? Sí, bueno, entonces sigámosle. Hay que asegurarnos de que sí es, porque para ellos la conversión puede ser una cosa y para nosotros, o bíblicamente hablando, es otra. Entonces vamos a dejar estos minutitos aquí para Griselda, para darle a ella la oportunidad que nos comparta su testimonio. Ok, Gris, estamos contigo. Buenas noches, bendiciones. Mi nombre es Griselda Leiva, soy de El Salvador
Y pues gracias al Señor, pues pude estar con 5E y estar con ustedes aprendiendo siempre la palabra. Yo crecí desde 7 años me llevaron a la iglesia cristiana bautista y bueno, ahí crecí y tuve un pastor que se preocupó bastante por nosotros. Juan Galdames nos daba seguimiento, nos enseñó a trabajar con jóvenes. Yo amo a los jóvenes, pero me alejé de la iglesia, quizás no había tenido realmente un encuentro con Dios. Tomé muchas malas decisiones en mi juventud y me aparté de la iglesia un tiempo. Luego, ya después, como Dios siempre nos llama con su amor, ¿verdad? De alguna manera. Cuando yo ya creía que ya no tenía sentido, me sentía deprimida, como que ya la vida ya no tenía razón de ser. Una prima se interesó por mi vida y comenzó a invitarme a un grupo de campamentos cristianos. Y yo fui realmente porque ya no me molestara. Dije, no, si no voy, no me la voy a quitar de encima y voy a ir. Por eso es que hay que ser insistente. Entonces, bueno, yo fui al campamento y oí y me encantó y fue ahí cuando realmente tuve un encuentro con Dios. Y es hace como 12 años quizás, donde realmente me tuve un encuentro con Dios y realmente no tengo con qué pagar lo que Dios ha hecho por mí. Y he empezado a trabajar en esos campamentos. Con 5E también he crecido mucho en las charlas que nos dan estas clases. Realmente me encanta porque es la palabra y a mí me gusta que la palabra me hable porque a veces uno puede escuchar y dice, bueno, tal persona dijo, el pastor dijo, pero no sabemos si es verdad o es mentira lo que está diciendo. Por eso la importancia de la palabra y Dios lo va transformando cuando uno se viene a dar cuenta. Y cuando yo me vine a dar cuenta, que yo pensé que nunca iba a cambiar porque no, o sea, tenía un montón de cosas que a Dios no le agradaban, pero cuando uno lo va buscando, cuando menos siente el Espíritu Santo lo va moldeando a uno con la palabra, ¿verdad? Así que de verdad, no sé, no me puedo callar. Estoy trabajando con jóvenes ahora en la iglesia, adolescentes. Trabajo en los campamentos cristianos y en 5E, pues estoy a la orden siempre. Y bueno, gozosa de que realmente ha hecho algo en mí el Señor y con la consejería, como yo trabajo en juzgados de paz, ¿verdad? Entonces, con violencia intrafamiliar esa es mi área. He hablado un montón de personas que han llegado a poner denuncia y he tenido la oportunidad de hablarles de Cristo, las he llevado a la iglesia, pero no hallaba cómo aconsejarlas. Pues solo le podía decir, pongan medidas, hagan esto, con la ley, ¿verdad? Pero no tenía una forma de cómo eh, hablarles acerca de la palabra, porque eso es otra cosa, ¿verdad? Y yo decía, no, eso es bien complicado, tengo que saber un montón para ser consejera. Y realmente, quizás más que todo, leer la palabra, saber escuchar, como ha dicho, y ellos mismos tienen a veces la respuesta de su vida, ¿verdad? Solo se oyen y bueno, y que hacer preguntas buenas, como dice el hermano, y ellos solo se van dando la respuesta a su vida, ¿verdad? Pero sí, siento que debemos de buscar más, ¿verdad? Entre más sepamos de la palabra, más vamos a poder ayudar a otros porque hay tantas necesidades en los niños, en las mujeres y todo, que es necesario que nos preparemos como hijos de Dios, ¿verdad? Para servirle a Él de la forma que Él se merece, ¿verdad? Que podamos llevar a otros a sus pies, porque eso es lo que realmente queremos y deseamos. Solamente, ¿alguna pregunta, algo? Bueno, no sé si a los hermanos quieren hacer una preguntita.
No, pues Griselda, te agradezco muchísimo el que nos hayas ilustrado así en pocas palabras y rápido lo que es tu vida en Cristo. Y quiero resaltar eso de que aun cuando te encontraste en una familia cristiana, de tradición cristiana, de conocimiento cristiana también, aún así es posible que nuestros hijos naciendo ahí existe el peligro de no entender bien qué es lo que está pasando, qué es lo que está haciendo. Y hasta el punto que mencionas, y esto me impacta, el hecho de que le perdiste sentido, que estaba desorientada y que allí el Señor comenzó a tratar. Y ahora es lo que tienes, un sentido bien definido, un propósito bien claro, y en Cristo podemos ver esa diferencia de cómo estabas sin Cristo y ahora cómo estás con el Señor, bien definida, tu ministerio bien claro, con esa disposición del corazón de entregar tu vida no solamente para tus asuntos personales, sino para mostrar amor y hacer las cosas en el nombre de Cristo, ¿verdad? Así que te Sí, agradezco amén. muchísimo, Gris. Sí, muchas gracias. Sí, Creo que disculpen que me voy a retirar, que ando del juzgado, me han mandado a un seminario y estoy aquí, ajá. pero yo tenía el compromiso con ustedes y bueno, es un placer verles y me siento muy bendecida con ustedes porque se aprende realmente la palabra, ¿no? En realidad. Bueno, muchas gracias, Gris, y gracias por hacer el espacio ahí, y sacrificarte por no estar en la playa también y venir aquí para compartir. Sí. Bueno, muchas gracias, Gris, bendiciones y gracias por Bendiciones compartir. a todos, un abrazo. Sí, gracias. Bien, hermanos, aquí tenemos un ejemplo entonces de lo que es un testimonio de lo que Cristo hace, transforma y le da sentido a nuestra vida. Entonces vamos a continuar, vamos a compartir pantalla nuevamente y en esta ocasión vamos a ir de ya de una vez a lo que es el material del día de hoy. Eh, Vimos lo que es la conversión, la decisión de consagración, definimos el punto A, qué significa ese punto A, que es el problema, el que yo voy a enfrentar. Puede ser que estemos hablando de 2.A y 2.B, porque cuando uno comienza a platicar con alguien, uno le encuentra, no, ya le encontré uno, y luego le encontré dos, y luego tres, y uno se da cuenta que la persona ha llegado y está soltando todo, y ahí nos damos cuenta que la consejería puede ser una múltiple consejería, encontrando varios puntos A. Y obviamente hay que tratar uno por uno, pero puede haber un A1, un A2, A3, etcétera. Y es bueno definirlos bien cada uno de ellos. Y una vez definido, vamos a ver, a buscar a la palabra de Dios, qué dice la Biblia con respecto a ese punto A. Una vez encontrado el texto bíblico, vamos entonces a hacer los proyectos personales para que la persona que está siendo aconsejada comience a obedecer la palabra de Dios. Los proyectos personales es una forma de no decirle a la persona, mire, ahí están estos pasajes, obedézcalos y ya que el Señor le bendiga, porque muchas veces para muchos la consejería termina aquí, donde señalamos el texto bíblico y soltamos a la persona, pero en realidad no le estamos ayudando para que obedezca la palabra. Recuerden que nuestro consejo debe de ser directivo, no consultivo, de que me vino a consultar y yo le di mi opinión o lo que la Biblia dice. Y nos limitamos a lo que me acordé de la Biblia y eso es lo que le doy. Pero podemos hacer algo más completo todavía. Y hacemos los proyectos personales. Una vez hechos los proyectos, le dejamos tareas. Ok, mira, haz esto, haz lo otro y nos vemos la siguiente semana para ver si está obedeciendo el pasaje y ya va buscando la salida a su punto A. Luego, es posible que la persona está obedeciendo muy bien, pero viene la parte difícil. La parte difícil es donde tenemos que permanecer obedeciendo a pesar de las inclemencias, eh, de los malos emociones que uno tiene, de los dolores, en fin, vamos hacia adelante. Y es justamente allí donde nos encontramos en este momento de la clase, donde vamos a hablar acerca de perseverar
obedeciendo, perseverar haciendo el bien. La palabra dice que no os canséis, sino que mantengámonos haciendo el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Significa que si seguimos insistiendo en la palabra, hasta que vamos a tener un resultado pues hermoso. Bien, entonces vamos a adelantarnos hacia donde estamos ya en el tema de la clase de hoy. Que quiero comenzar con esta imagen. Es la única que encontré de esa manera, ¿verdad? De esa manera, por eso la dejo ahí. Hay dos puntos acá. Uno es cuando el luchador le pone la llave al contrincante, y una cosa es ponerle la llave, pero eso no significa que ya lo venció. En realidad la victoria viene cuando se sostiene esa llave por más tiempo. No es ponerle la llave, sino sostener esa llave. Esa llave se conoce como mataleón, y una vez le hemos aplicado al pecado la llave, ya prácticamente lo tenemos. ¿Qué significa la llave? Ya iniciamos a obedecer la palabra de Dios. Cuando comenzamos a obedecer la palabra, ya agarramos al pecado, ya le hicimos esa llave. Tengo que mantenerme sostenida y, si es posible, apretar más para que el pecado, prácticamente al apretar, se asfixia y el pecado muere. Como dice la Biblia, haced morir lo terrenal en vosotros. Sí y solo sí se mantiene. Hay pecados que hay que sostenerlos más tiempo, hay otros que son más fáciles, dependiendo qué tan arraigada esté la concupiscencia en tu vida. Entonces hay pecados que requieren de más tiempo, pero hay que persistir, hay que persistir. Ese es el tema del día de hoy. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si yo permanezco obedeciendo la palabra de Dios, la palabra de Dios me va a hacer libre de aquella atadura que yo tenía con ese pecado. Y allí yo voy a poder volar, voy a poder moverme con libertad, porque ya no tengo las ataduras que tenía con el pecado. Y ese es el quinto paso: perseverar en la obediencia hasta que muera la vieja naturaleza. Quiero decirles que la vieja naturaleza no muere en un día, no muere en 2 días o 3 días. Eh, Puede ser que tengamos muy buenos resultados al principio, pero eso solo es el principio de la obediencia. Como dice la Biblia, tenga la paciencia, su obra completa. No nos quedemos a la mitad, sino completar la obra. Obedecer es importante, pero permanecer obedeciendo, eso se llama paciencia. Perseverar en obedecer en momentos difíciles. Eso es la paciencia. Y perseverar en la obediencia. Hacer nuevos proyectos o repasar los proyectos anteriores, mantener esa disposición de obediencia a la palabra, apegarnos, aferrarnos a la palabra. Al principio puede parecer que está muy fácil, pero a medida vamos apretando esa llave de la obediencia al pecado, el pecado como que reclama, el pecado exige, y comienza el pecado a través de sus armas que él tiene, como por ejemplo las emociones. Vienen emociones carnales a nuestra vida que el pecado demanda: mira, hagamos esto, ya lo hemos hecho tantos años y sigamos haciéndolo. Y tú te mantienes en obediencia, diciéndole no, no, y adelante, ¿no? Seguir. Entonces, lo que tenemos acá es que experimentamos una verdadera ruptura en nuestra concupiscencia. Nuestra concupiscencia, digamos, tiene un orden de pecados. Hay unos mayores, otros menores. Hay unos que son más frecuentes, hay unos que son de vez en cuando, pero ahí están. Y lo que hace la obediencia, lo que hace es romper esas cadenas que nos atan a esos pecados. Y he puesto unas cadenas ahí un poco mohosas, dando a entender que hay gente que trae pecados de años y ahí los tienen guardados, ahí están puestos. Y esta gente llega pidiendo auxilio, pidiendo ayuda, y nosotros somos el instrumento de Dios
para romper esas viejas cadenas que están ahí atando a las personas que quieren seguir a Jesucristo. Entonces, la consejería debe de ser intencional, en el sentido de que una iglesia, digámoslo así, un ministerio debe tener un ministerio de consejería con la idea de perfeccionar a los santos. No es que cuando surja ocasionalmente por ahí un consejo, ahí vamos. Pero no, debe de ser algo intencional, casi como decir, ok, aquí tenemos este tiempo para esto. Y nada más es que lo usen. Es una forma de hacer discípulos, pero de hacerlos con pinza. Mejor, no es lo mismo predicar y que alguien tome un pasaje que aplicar la palabra de Dios a la herida específica. Entonces, una cosa es repartir medicamentos y otra cosa es sanar como una enfermera al paciente. Entonces, cuando se comienza a obedecer la palabra, el cuerpo, y esto es real, el cuerpo, el alma y el espíritu comienzan a reaccionar, porque esto es de todo el ser. Como dice la Biblia, y todo vuestro ser, el cuerpo, alma y espíritu, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El pecado afecta el cuerpo, el alma y el espíritu. Y entonces, cuando comenzamos a obedecer la palabra, esto va más allá de una acción que involucra nada más el intelecto y la voluntad. Estamos hablando de un verdadero impacto a nuestra vida. La palabra de Dios es vida y afecta el cuerpo, el alma y el espíritu. Entonces, cuando estamos obedeciendo, ya para ir venciendo el punto A, comenzamos a obedecer y la persona que está siendo aconsejado ya tiene sus proyectos y comienza a hacerlos, pero vienen momentos difíciles. Puede ser que está obedeciendo muy bien, pero hay ciertas áreas o ciertos pasajes que se le vuelven muy difíciles obedecer. Bueno, el consejo es obedece. Sigue adelante, sigue adelante. Puede ser que experimente dolor. Puede ser un dolor como cuando alguien deja de cometer un pecado X que está afectando su cuerpo, y puede ser que haya dolor, ardor, puede ser que haya dolor de cabeza, puede ser, no sé, dolores que puedan venir. Entonces, esos dolores hay que soportarlos. No es que cuando hay dolor, entonces mejor suspenda si hay dolor. No, al contrario, esos dolores no son de destrucción de tu vida, sí son para destruir la carne. ¿Por qué? Ese dolor es la carne que se está retorciendo dentro de tu cuerpo, de tu vida y de tu alma, porque no le gusta el ácido que le está cayendo por estar obedeciendo la palabra de Dios. Y esto es, la palabra de Dios dice la Biblia que es luz, que es alimento, pero también dice que es una espada de dos filos. Y también dice que es una piedra, que digo, es un martillo que quebranta la piedra. La palabra de Dios es viva, es eficaz, es cortante, etcétera. Cuando aplicamos la palabra de Dios a nuestra vida, comienza a hacer su función. Imagínense, es como que agarráramos el pecado a martillazos, como que lo agarráramos y lo cortemos, lo estamos haciendo pedazos, lo estamos hiriendo, lo estamos dañando, lo estamos realmente haciendo morir. Y ese proceso de hacer morir, ese viene el dolor. Es ese dolor que está allí, como cuando un amante ha tomado la decisión de dejar a su mujer, a esa mujer que tiene el amante. Entonces viene una desesperación, que no haya que hacer y no haya si agarrar el teléfono, marcar o un mensajito o agarrar el carro, irse donde ella. Hay una desesperación, una angustia. Ok, esa desesperación puede venir por causa de que estamos matando el pecado. Esa desesperación no quiere decir que tú te estás dañando o que eso te va a dañar a ti. No, eso es parte del ardor, del dolor que el pecado está experimentando porque se está muriendo. No tengas compasión del pecado. El pecado se está muriendo,
Pero para eso estamos haciendo esto, para hacer morir lo terrenal en nuestra vida. Entonces, no te sorprenda que te desespera, no te sorprende que hay angustia, no te sorprenda de que estas cosas pasan. ¿Por qué? Porque es el proceso natural cuando el pecado muere. Y es allí precisamente donde nosotros no debemos de ceder. Hay que continuar, hay que mantenerse firme, firme para poder tener una verdadera victoria. Lo que estamos describiendo internamente en nuestra vida es la pelea que sostuvo Josué contra Amalek, porque Amalek es la carne, Josué el espíritu, y ahí está el espíritu y la carne peleando. Y debemos de mantener la vara en alto, dependiendo del Señor, que el Espíritu Santo haga la obra. ¿Para qué? Para poder tener victoria. Y es necesario que nosotros entendamos la dinámica en que se está desarrollando. Hay que mantenerse en obediencia. Puede ser que vengan abiertamente deseos de volver a pecar. Quiero volver a pecar, o sea, necesito volver a pecar. Me urge volver a pecar. Y ya hasta te estás imaginando cómo lo vas a hacer y a dónde y todo, pero no, corta, aborta ese tipo de pensamientos porque te hacen retroceder. Y luego vas a decir después, no, es que yo intenté y me aconsejaron y lo hice, lo que me dijeron, pero no me funcionó. No, es que no es hasta ese, recuerda que apenas vamos por la mitad del todo el proceso. Comenzar a obedecer es el inicio de la victoria, pero no falta mucho todavía. Has comenzado a obedecer, pero ya cuando se te puso difícil, ya cuando las voluntades ya se están exigiendo, entonces como el que toma, que los amigos lo llaman y dice, vente, vente, vamos. Y eso es difícil, decirles que no, tener el valor para decirle, no, no voy a ir. Ya tomé la decisión de no tomar. Eso ni lo quieres decir, porque te temes de que la otra semana sí, ya vas a querer tomar. Entonces, allí la decisión es por fe. Hay que expresar con tu boca la decisión que has tomado en base y en función de lo que dice la palabra de Dios. ¿Van a dar ganas de volver a pecar? Sí, pero ahorita no es el tiempo de pecar, es el tiempo de obedecer. Estamos obedeciendo. Y esos hábitos reclaman que uno les pueda tomar atención, que uno les diga, bueno, pues poquito, poquito lo vamos a hacer. No, no. Cuando andamos buscando una victoria, eso de poquito es una estratagema de la carne. Ir poco a poco. Hay gente que dice, no, es que el pecado hay que irlo venciendo poco a poco. No, hermano, si las armas que tenemos son para vencerlo de una sola vez, ¿para qué lo vamos a llevar poco a poco? ¿Para qué voy a seguir fumando cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos, cuando tengo la oportunidad de decir ya no y punto, se acabó? ¿Para qué voy a decir a mi amante la voy a ir dejando poco a poco? Ya le doy menos besitos, ya le doy menos abracitos, ya casi no la visito y ya la llamo menos. No, 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 es de tajo. O sea, Dios no quiere que estemos con el pecado y no hay ningún pasaje bíblico que diga, deja el pecado, pero poco a poco, despacio. No, no se puede. Dios nos pide, al contrario, Dios nos pide que ya cortemos de una sola vez esa dependencia, esa esclavitud que existe ahí. Entonces, no vamos a volver a esos malos hábitos. No, esa lucha interna debe de dejársela al espíritu, porque el espíritu está luchando internamente dentro de tu corazón contra la carne. Y si tú no le das espacio al espíritu, la carne va a terminar venciendo. Tú tienes que seguir obedeciendo y no solo en un texto, sino que mete más textos obedeciendo más y más como para decir, he enviado todo mi ejército, no mandé a un espía nada más, a ese lo van a hacer pedazos, sino estoy metiéndole todo, todo y sobre eso estoy ayunando, estoy memorizando, estoy reuniéndome para orar con un hermano, o sea, ya vamos a ver un poquitito más adelante que Dios nos demanda, Dios nos pide que, eh, que luchemos como debemos de luchar, pero hasta el final.
Y la carne está reclamando el lugar que tú le habías dado antes, porque antes tú le dabas, la complacías a la carne. Pero ahora ya le dijiste, lo siento mucho, carne, ahora te me mueres. Y ahí, y este proceso va adelante. Y eso es lo que dice la Biblia. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. O sea, en otras palabras, no le des el placer al pecado de complacerlo, por decirlo así. O sea, que no le obedezcas. Si el pecado quiere manifestarse, tú dile, no, no reine, que no te mande el pecado, que esas emociones pecaminosas no les des espacio. Ahí están, sí, ahí están, pero eso no quiere decir de que no has tenido victoria porque o no estás luchando correctamente porque ahí está la emoción. No, la emoción no se va a ir. La emoción es la última que se va a ir y es la que es la con la que más lucha el pecado para que no lo quites de ahí. Entonces dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. O sea, que tus manos, tus ojos, tu boca, tu mente, tus habilidades, todo lo que tú eres, tus pies, que no hagan algo que te lleve al pecado, para que no presentes tus, tus brazos, tus miembros de tu cuerpo para la iniquidad, sino al contrario, nosotros mismos presentémonos a Dios vivos como entre los muertos y que nuestros miembros de mi cuerpo los pueda yo presentar para instrumentos de justicia. Para agarrar, en vez de agarrar una botella, agarrar una Biblia y leerla. En vez de estar dañando con malas señas, voy a usar mi mano para poder hacer cosas que sean agradables delante de Dios. Que mis pies no me lleven por caminos peligrosos, sino que mis pies vayan a la iglesia, que vayan a reunirme con los hermanos, que vayan por sentido, con un camino agradable a Dios. Porque dice la Biblia que el pecado no se enseñoreará de vosotros. O sea, ya no te va a mandar el pecado. ¿Por qué? Porque ahora te manda porque estamos como siendo esclavos del pecado, pero no nos vamos a liberar del pecado. Pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y eso es importante. Entonces, con esta imagen, lo que quiero decir es que voy a comenzar a tener yo en mi mente pensamientos para negarme a complacer el pecado. No, no y no. No, prohibido pecar, prohibido darle espacio, prohibido decirle que sí, prohibido decir un poquitito, prohibido nada más hoy, mañana sigo, nada. Ningún espacio, pero ninguno, ni un milímetro, ni un centímetro, nada al pecado. O sea, hay que cerrarle las puertas para que no quiera salir por ningún lugar. Entonces, esto es importante, tu disponibilidad para negarte a complacerlo. No, ya dije que no. Esto, en otras palabras, es dominio propio. Esto es dominio propio, donde le estamos diciendo al pecado, lo siento mucho, no quiero más comunión contigo, porque mi propósito en este momento es deshacerte, destruirte para que mueras. Y yo ya no quiero que tú estés influenciando mi vida. Porque si no te destruyo yo, tú me vas a destruir a mí más adelante. Así que mejor tomo la decisión que el Señor me está indicando. Entonces, no al pecado. Ahí está otra imagen. Porque dice el libro de Hebreos 12, versículo 4, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Este versículo es el que nos debería de dar una verdadera victoria. ¿Por qué? Porque estamos decididos a hacer morir lo terrenal en nosotros. O sea, la naturaleza pecaminosa se puede ir eliminando. Se puede ir eliminando. Es de sacar el pecado, definirlo bien en el punto A y dejarle ir toda la palabra de Dios encima. Palabra de Dios. Y como les dije hace un rato, lo uno con alabanza, lo uno con palabra de Dios, lo uno con obediencia, lo uno con consejería, lo uno con oración, con ayunos
y allí con buena voluntad para hacer las cosas del Señor hasta que finalmente ya el pecado ya no me va a demandar, ya no me dan ganas de pecar. ¿Por qué? Porque ya se murió, ya se murió. Digámoslo así, como que está agonizando, del todo no está del todo muerto, sino está allí, como David que derribó al gigante, ya derribamos al pecado. Pero si realmente queremos estar seguros de que le hemos vencido, hay que cortarle la cabeza. Y hay que luchar, hay que combatir con el pecado hasta la sangre. O sea, tienes que dar todo de ti para tener victoria y cambios. Pero hay gente que ama tanto su pecado que no llega hasta este nivel. A este punto solo pueden llegar los que verdaderamente quieren cambiar en su vida. Pero hay gente que desea cambiar, pero no hace ningún esfuerzo para cambiar. Ya sabe lo que tiene que hacer y son cristianos de años a veces que ya tienen definido el punto A, pero no hacen nada. Saben que el punto A está allí, y saben cuál es la palabra de Dios que hay que hacer, pero ni tan siquiera comienzan a obedecer. Entonces ahí está, y no sé qué están esperando, pero ahí está el pecado. Ahí está manifestándose y sale un día y luego se esconde y ahí está el pecado. A veces son cuestiones de carácter, hay gente que es envidiosa, tremenda la envidia, dice la Biblia que calcome los huesos, porque estamos hablando de algo muy interno. Es bien difícil saber que alguien es envidioso, es por sus hechos, ahí uno puede más o menos, pero es difícil decirle a alguien, mira, tú lo que tienes es envidia. Y hasta se puede justificar, y decir, no es eso, porque mira, y cuesta un poco, pero ahí está, y la persona misma sabe cuál es el punto A, y puede ser envidia, pero ahí está, y no la quiere vencer. No la quiere vencer. Ahí van años, 5, 20, 30 años de creyente, y ahí está la envidia todavía luciéndose, y está reinando en tu vida la envidia. Y no la destruyes. Puede ser que alguien venga y diga, mira, yo soy envidioso, pero yo ya no quiero ser envidioso. Ok, vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios y vas a comenzar a obedecer hasta que la envidia sale. No hay un elemento de tu naturaleza pecaminosa, del viejo hombre, que no sea destruible, que no se pueda destruir. ¿Por qué? Porque nuestras armas son poderosas en Dios para la destrucción precisamente de esas cosas. Y vamos a romper esas fortalezas que el enemigo ha hecho dentro de nuestros corazones y dentro del corazón de aquellos que nos han buscado para que les aconsejemos. Nuestra tarea, hermanos, no es fácil, es difícil. Y sobre todo, este punto es el más difícil de todo el proceso de consejería. Este punto. Primero, cuesta llegar hasta él. Y segundo, una vez en él, hay que perseverar hasta alcanzar una verdadera victoria. Si logra pasar tu aconsejado este nivel, ya la hizo, porque lo demás está más fácil todavía. Pero este punto es lo que muchos no logran pasar. Y es aquí donde el consejero debe poner un poquitito más de interés en poder ayudar al aconsejado. Ya cuando se tiene la victoria acá, ya se eliminó la dependencia que había de aquel pecado, el cual ha sido vencido con la palabra de Dios que es poderosa. De la misma manera que Jesucristo le dijo a Satanás en el desierto, escrito está, de esa misma manera en este paso le decimos al pecado, escrito está. La Biblia dice, y comienzas a obedecerla, y entonces se va rompiendo a medida vamos tensando la cadena con obediencia y obediencia. La cadena tiene su tiempo donde falla, y justamente seguimos presionando hasta que se rompe la cadena. Y una vez rota la cadena, ya no tiene ganas de pecar. Ya vienen las emociones espirituales, se van acercando y tú te sientes feliz porque venciste y porque ya no, el pecado ya hasta te molesta el pecado. Hay gente que le da hasta alergia, el cigarro, el licor, el olor a todo eso, lo aborrece totalmente. Entonces ya vamos llegando a otro nivel. Entonces ese es el siguiente paso, el que tenemos ahora.
Dice aquí, en cuanto más cerca estamos de Dios, más lejos estaremos del pecado. Este es el siguiente punto. Vamos a decir que estamos hablando con una persona creyente que vino a mí y me dijo, ayúdeme, yo quiero dejar este pecado. Y definimos el punto A. Comenzamos a buscar palabra de Dios y aplicar a través de proyectos personales a obedecer la palabra de Dios. Y yo le llevo control de esos proyectos para poder ayudarle, porque ya viene lo difícil. Y es cuando la persona tiene que seguir obedeciendo, y ahí estoy más con él, quizás llamándole por teléfono, enviándole un mensajito, estoy contigo, estoy orando, ánimo, adelante, etcétera. Y una vez pasado eso, se rompe la cadena y ya no tiene la dependencia del pecado, ¿ok? Pero ahorita está como una persona que recién ha vencido. Y al vencer un ejército, hay muchas bajas, hay dolores, hay debilidades, necesito fortalecerme, porque ya vencí, sí, ya vencí, pero quedé débil. Y ahora voy a fortalecerme. Y es el sexto paso. Permanece en la zona de victoria. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Ahí está el pasaje. Ok, ya vencí. Excelente. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? No voy a permitir que el pecado vuelva otra vez a instalarse en mi corazón. Ahora, y no que no, ya lo habíamos matado. Bueno, sí, hicimos lo que dijimos, lo derribamos, pero el pecado vuelve otra vez. Mira, yo no te podría explicar cómo es esto, pero vuelve. El pecado insiste. Ya vamos a ver un pasaje un poquitito más adelante de cómo nos ha dejado la Biblia un ejemplo claro de cómo el pecado vuelve otra vez. Y hay gente que dice, ya vencí, se confían y entonces ya bajan la guardia y ya se acabó. No, el proceso de consejería sigue, no termina cuando hay victoria. Hay que sostener la victoria. ¿Qué es lo que pasa aquí? Cuando un luchador vence a otro y que gana, le dan su cinturón, le dan el título, entonces ya él no se puede sentar por ahí a decir, soy campeón en tal categoría, y ya se va de vacaciones y ya no entrenó porque ya es campeón. No, tiene que seguir entrenando porque viene una parte interesante. Él tiene que defender su título, tiene que mantenerse en la cima hasta que venga otro más fuerte y lo derribe. Entonces, pero si nosotros estamos sobre la roca que es Cristo, ningún pecado nos va a poder hacer daño. Y menos ahora que ya está prácticamente agonizando el pecado. En este punto, yo estoy aferrado a la palabra, lleno del Espíritu, feliz de ver ya victoria, pero tengo que mantenerme firme en la zona de victoria. ¿Cómo es esto de la zona de victoria? Veamos. Victoria sobre el pecado la alcanzamos en los puntos 3, 4 y 5. 3, 4 y 5, perseveramos en el consejo de Dios hasta que finalmente se dio y se rompió el pecado, ya la cadena se rompió y el pecado quedó allí tirado. Pero para que no se vuelva a levantar, necesitamos permanecer en la zona de victoria. Esto estamos hablando de desarrollar temor de Dios y no solo desarrollar el temor de Dios. Cuando estas cosas las hacemos correctamente, la emoción que antes seguía al pecado, aquella emoción va muriendo y la emoción que viene ahora es una emoción espiritual, una emoción que nos llena de gozo, hay paz, hay gozo en mi corazón, ando en victoria, estoy contento y esa emoción espiritual, como dice la palabra, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Esa emoción viene para fortalecernos más y sacar a la persona de la zona de peligro y mantenerlo cerca de Dios. Aquí la idea es estar cerca de Dios. Una vez que el poder de Dios ya se ha manifestado en darnos la victoria sobre el pecado, entonces la Biblia nos instruye a no desechar la gracia de Dios. Ok, ya tuviste victoria, sí. Pues no te acerques al pecado pensando que no, yo ya lo vencí, me acerco al pecado y el que tomaba ahora ya puede ir a visitar a los demás borrachos y andar con ellos y no le pasa nada. No, 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 no. Aléjate de ellos. Aléjate. Es el consejo que tenemos que dar. No le vamos a decir, bueno, ya venciste, ya te puedes decir, ya eres campeón. No.
es necesario decirle, ok, ahora que ya tuviste victoria, aléjate del pecado lo más que puedas. Aléjate de las personas que te motivaban a pecar y entre más lejos estés, mejor. Apártate de las personas con quienes pecabas. Apártate del pecado, apártate de esos lugares donde pecabas, apártate, no pases por allí. Como dice la Biblia, aleja de ella, tu vida, aléjate de su casa. Entonces, dice la Biblia, así pues nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Hay muchas personas que han tenido victoria, pero que a los 2, 3 meses caen otra vez, porque se descuidaron. No pensaron que todo terminaba ahí, no. Hay que mantenerse en la zona de victoria para tener como fortaleza espiritual. Estás débil, acabas de vencer, sí, pero allí había antes toda una comunión con el pecado. Ahora tienes que apartarte, hacerte una limpieza interna para como rasparte las cosas que quedaron del pecado para que tengas una victoria total. Entonces vienen los sentimientos espirituales que nos van a fortalecer. Tenemos entonces aquí, he hecho un gráfico que nos puede dar una idea de lo que estamos hablando de la zona segura. Ustedes ven en el extremo superior izquierdo está la palabra Dios y es allí donde debemos de mantenernos cerca de Dios, cerca de Dios. Esa es la zona segura, cerca de Dios. Hacia abajo hay una línea, una vez cruzamos esa línea, entramos en peligro. Ya nos estamos alejando de Dios y acercándonos al pecado. No importa qué tan fuerte seas, si te estás acercando al pecado, tarde o temprano vas a caer. Entonces, ahí está, mi pecado dice ahí. Si ya lo venciste, aléjate, vete lo más cerca que puedas de Dios. Hay personas que dicen que el hombre espiritual está venciendo constantemente al pecado. No es cierto. El hombre espiritual está tan lejos del pecado, tan cerca de Dios, que Dios lo fortalece y más bien tiene que estar luchando por mantenerse cerca de Dios, pero ya no con el pecado, porque el pecado está allá apartado del pecado. Entonces, desarrollando nuevos hábitos espirituales, acercándonos más al Señor, memorizando la palabra, estar en oración, desarrollar el tema de la oración en tu vida, es algo preciosísimo. Hay que hacer mucho allí y estudiar la palabra. Te puedes meter más y más a la palabra, acercándote más a Dios, como dice la Biblia, que la palabra de Cristo more en abundancia. No es que te acercaste solo para vencer y luego te alejas. No, te acercas y te metes más y te metes más. Eso es lo que te va a dar victoria total sobre el pecado. Estamos hablando que aquí lo que necesitas desarrollar en tu vida o lo que le vamos a decir al aconsejado que necesita desarrollar es el temor de Dios. El temor de Dios. El hombre piadoso es temeroso de Dios. Y el hombre piadoso se define la palabra piadoso como inclinado hacia Dios. O sea, una persona que busca a Dios, una persona que no tiene sentimientos pecaminosos, sino tiene sentimientos espirituales. Y como dice la Biblia, los que son del espíritu piensan en las cosas del espíritu. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Entonces, cuando tú estás en la zona segura, tus pensamientos son espirituales. Estás pensando en analizar la palabra, en estudiarla, en hacer un estudio, poder preparar estudios, mensajes, devocionales, etcétera. Estás metido en esa zona y estás seguro. El pecado no te va a alcanzar hasta allá, sino ahí estás seguro. El Señor te protege, te cuida y tú vas adelante. Pero si estás dejando la zona segura y vas bajando y cruzas la línea, te estás exponiendo. De hecho, hay personas que dicen, ¿hasta dónde puedo acercarme al pecado sin pecar? Preguntan eso, ¿no? Y entonces, o los jóvenes con sus novias dicen, ¿hasta dónde la puedo tocar y que no sea pecado? No, entre más lejos estés, mejor.
Entre más lejos del pecado, más cerca de Dios vas a estar y te metes de lleno en eso. Entonces, esto es lo que debemos de aconsejarles. En este paso, lo que la persona va a encontrar es temor de Dios. Pero, ¿cómo definimos el temor de Dios? Así que dice la Biblia, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Si ya nosotros tuvimos victoria, seamos agradecidos con Dios y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Si el poder de Dios se manifestó por medio de su gracia para vencer el pecado, entonces, hermanos, tenemos que recomendarle a la persona que debe de comenzar a agradar a Dios con temor y reverencia. Esta es una persona piadosa. Si yo tengo temor y reverencia, voy a estar siempre cerca de Dios, porque yo mismo sé cuando ya me voy alejando, tengo que volver otra vez. Y esta es como que hay una corriente que te jala, pero el Espíritu te acerca al Señor. Otro pasaje dice, el temor del Señor es aborrecer el mal. Es bastante sencilla la definición. El temor del Señor es aborrecer el mal. Y luego ejemplos, el orgullo, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, yo aborrezco. Ahora, cuando yo tengo temor de Dios, tengo el mismo sentimiento de Dios con respecto al pecado. Si la persona siente lo que Dios siente de ese pecado, ya tiene temor de Dios, porque dice es aborrecer el pecado. Si tú no tienes todavía la capacidad de aborrecer tu pecado que tenías, quiere decir que tú no has tenido una victoria total sobre él. Si todavía sientes por allá como, pues sí, ya lo vencí, pero no estaba tan mal, ¿no? O sea, como decían los israelitas, allá comíamos melones, las cebollas, la carnita, y como que todavía tenían pensamientos de aquellas cosas. Entonces nosotros debemos de aborrecer, no extrañar al pecado, no pensar que la pasaba bien con él, no, es aborrecerlo. Cuando tú llegas a aborrecer el pecado, has alcanzado el nivel que queremos en este punto del proceso de consejería. El temor de Dios es aborrecer el mal, aborrecerlo, como Dios lo aborrece. Y veamos el ejemplo de Malaquías en 1:4. Malaquías 1:4. Dice así, el texto no lo he separado, digo, no lo he cortado, solo lo he separado nada más. Es Malaquías 1:4. Quiero explicarles aquí que Dios toma a Edom como que si fuera la carne, lo que nosotros tenemos que matar, lo que tenemos que aniquilar, lo que tenemos que hacer morir, se llama Edom, que en aquel entonces, en el tiempo de Malaquías, Edom era un pueblo que surgió de Esaú, hermano de Jacob. Y entonces lo que tenemos aquí es un paralelismo, una comparación, un simbolismo, que Edom es la carne y Jacob es el espíritu. Y entonces lo que tenemos acá es precisamente una lucha entre la carne y el espíritu. Y dice Dios, cuando Edom dijere, cuando la carne dijere, cuando el pecado dijere, o sea, mira qué interesante, el pecado en ti dice, nos hemos empobrecido. O sea, tú has obedecido tanto la palabra que prácticamente lo has casi aniquilado. Pero el pecado está pensando, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado. O sea, fue destruido, sí, pero allí aquellas partes desintegradas se están volviendo a unir otra vez, como aquellas películas, ¿no? Que se une ahí el Terminator, ¿verdad? Que se une otra vez. Así el pecado dice, volveremos a edificar lo arruinado. Comienza a unirse y a tomar forma otra vez. Y el pecado, si nos descuidamos, hermanos, si en este punto no permanecemos en la zona de seguridad, si no le decimos al aconsejado, tienes que mantenerte aquí, o sea, ahí está
Esto es más fácil, ya no hay dolor, pero tienes que obedecer. Mantente ahí para que el temor de Dios en ti se desarrolle y este pecado nunca más vuelva a venir. Pero el pecado está pensando, mientras algunos pueden pensar, ah, ya vencí, ya gané y todo, el pecado está haciendo planes de volverse a reinstalar otra vez. Volveremos a edificar lo arruinado. ¿Y qué dijo Dios? Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Ellos edificarán, o sea, van a comenzar otra vez a levantar. Y dice Dios, yo destruiré. Oh, qué interesante esto. Interesante. La vez pasada hablábamos acerca de los pecados sexuales, que son difíciles de quitar. Aún el mismo Billy Graham en su libro de consejería para líderes, él, yo del todo no estoy de acuerdo con él, pero él lo define así. Define así que el pecado sexual nunca se puede vencer, sino que se envía a una lucha interna de la persona, que ya no gana el pecado, pero ahí está todavía queriendo luchar. Es lo que dice Billy Graham, lo que escribió Billy Graham. Yo pienso en lo personal que sí se puede vencer totalmente. O sea, la palabra de Dios es tan fuerte, tan cortante, es como un martillo y que si le damos como se le debe de dar, ya no va a venir como hizo David. David sí tenía problemas con mujeres, pero una vez él se arrepintió, nunca más volvió. Esto es un verdadero arrepentimiento. Ahí está. Aunque el pecado sí trata y dice, voy a volver a edificar lo arruinado, el Dios dice, yo lo destruiré, yo lo destruiré. Y sí se ve aquí y obviamente el Señor le dijo a Josué que peleaba contra Amalek, que también es el pecado, es la carne. Le dijo, yo te prometo que un día lo vamos a destruir. Y esa es la promesa que Dios nos ha dado, que un día vamos a destruir la carne por completo. ¿Cuándo? Cuando Jesucristo venga y nos dé cuerpos perfectos, nos va a dar cuerpos glorificados. Ahí se murió la carne por completo. Ni por parte, no, totalmente una orden y se murió la carne. Ya no vamos a tener contacto con la carne para nada. O sea, el pecado eliminado por completo. Y entonces dice el Dios aquí en Malaquías 1:4, y le llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Vean esa frase, para siempre. Nuestra actitud con el pecado debe de mantenerse firme y el aconsejado debe de mantenerse siempre firme contra ese pecado. No es que después lo va a justificar, no, no se puede. Hay que mantener siempre la misma actitud, indignado para siempre. Esa es la manera en que realmente vamos a tener una victoria total sobre el pecado. Cuando nuestra actitud es la actitud que Dios tiene contra el pecado y entonces estamos en sintonía con Dios, cerca de Dios. No puedo estar cerca de Dios y amando al pecado. No se puede. El pecado me va a jalar hasta que yo termine de dejar el pecado y me voy a la zona segura, allí cerca de Dios. Eso es lo que Dios quiere, que nos mantengamos allí. Los hombres espirituales son los que están allí, cerca de Dios. Y los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Allí tú puedes evaluarte cuáles son tus pensamientos. Y le puedes decir a la persona que estás aconsejando, ¿cómo son tus pensamientos ahora? Y la persona tiene que hablar acerca de aborrecer el pecado, apartarse. El impío está inclinado al pecado, el piadoso está inclinado a Dios. ¿Cómo es lo que nosotros queremos alcanzar en el aconsejado? Es que él sea una persona piadosa, una persona inclinado a Dios, que abandonó el pecado ya por siempre, mantiene una actitud de indignación contra el pecado. Y entonces vamos al séptimo paso. Este paso es dando la mano a tu hermano. Dice la Biblia, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo, de amarnos los unos a los otros. Este paso es cuando tú ya tienes temor de Dios y que el pecado aquel ya es historia. Como dice la Biblia, te acordarás de ellos como
como aguas que pasaron, como cuando llovió y ya cayó la tormenta fuerte, pero ya nada más quedan unos rillitos allí, pequeñitos, y las hojas tirando gotitas, y ya el cielo despejado. Ya pasó, o sea, te acordarás de ellos como aguas que pasaron, ya pasó, tú tienes victoria. Entonces, ahora, ¿qué es lo que debemos de hacer? Que nos dice la palabra. Si yo he logrado victoria en mi vida, ahora yo tengo que pensar en tener victorias en las vidas de otras personas. Es decir, manifestar nuestro amor a los hermanos, y de qué mejor manera de mostrar amor que dándoles la estrategia que tú usaste y que te sirvió para tener victoria en tu vida. Lo mismo puedes hacer con los demás. Mire, hermano, yo vencí así, y tú lo puedes hacer de esta manera. Y allí lo que pasó contigo, tú lo puedes hacer con él, y les estás compartiendo victoria. Y si tú compartes esta victoria, tú te afirmas más en la victoria que ya tienes. Y estás seguro que no vas a volver como otros que dice, habiendo sido heraldo para unos, después vas a venir a ser eliminado. Sí, si te descuidas, probablemente sí, pero si no, tú sigues adelante haciendo músculo espiritual fuerte contra aquel pecado que un día te incomodó. Entonces, necesitamos estar confiados, seguros de que estamos teniendo una actitud correcta. No cantemos victoria y nos quedamos cantando la victoria. Ayudémosles a otros para que ellos también puedan tener victorias. Eso es lo que nos está diciendo Pedro. Ya tuviste victoria, sí, ya tienes temor de Dios, excelente. Ahora lo que necesitas es échale la mano a otro para que también les ayudes. ¿Qué mejor manera de mostrar amor y cariño, aprecio, que ayudando a los demás a salir de aquel pozo? Tú saliste de ese pozo y ya estás arriba. Ahora, estando arriba, ya con victoria sobre la roca que es Cristo, tú tírales el lazo a los que están abajo. Y a lo mejor a ti te costó mucho, pero con la experiencia que ganaste, les vas a dar ánimo a los demás para que ellos en un tiempo récord puedan salir adelante, y que te vean a ti como un referente de que tú saliste, ellos también van a poder hacerlo, para motivar a otras personas a que consagren sus vidas y que ese pecado que tenía sí se puede vencer. Yo antes era violento, ahora ya no. Yo antes era envidioso, ahora ya no. Yo antes tenía malos pensamientos, ahora ya no. Podemos hablar de esto, no solo a nivel de testimonio, sino aconsejando a las personas para que ellas también puedan tener estas victorias, de tener esta manera de hacerlo. Dice la Biblia, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. No nos sentemos porque ya tuve victoria, no. El propósito de la consejería no es que la persona alcance victoria, no. Eso es parte del proceso. Que esa victoria la comparta, la enseñe, la aplique a otros hermanos que están pasando por lo mismo, y que, tirado ese lazo, podamos sacar del pozo de la desesperación a estos hermanos que están allí. Porque en este paso significa que nuestra perspectiva de cómo vivimos la vida va a tener un giro. Esto me va a afectar a mí. ¿Por qué? Porque probablemente antes mi énfasis de la vida era yo mismo. O sea, mi vida estaba centrada en mí, pero ahora yo quiero centrar mi vida en otras personas. Y realmente nos damos cuenta que estamos creciendo espiritualmente cuando somos capaces de ayudar a otras personas, mostrarles nuestro amor, nuestro aprecio, nuestro cariño. Es acá donde realmente Dios va a extender los límites de tus capacidades para que tus dones puedan desarrollarse al máximo, y ahora ya tiene sentido mucho de lo que Dios te ha capacitado para poder bendecir a otras personas. Tus dones espirituales van a estar puliéndose, mejorando. Tú te vas a sentir una persona útil, como una herramienta de sanidad en las manos de Dios. Esto es algo muy hermoso, porque Dios dice, ok, yo te quiero a ti que ya estás en victoria, te quiero poner para que ayudes a otros, para que sigan en victoria también ellos. Y Dios va a comenzar a trabajar en ti
descubriendo áreas y funciones efectivas para que tú seas eficiente y bendecir a otras personas. Entonces, es en esta área donde más adelante te vas a dar cuenta que has hecho un gran aporte y que tu legado puede andar por este sentido, de hacer y tener una vida que realmente está dando frutos y está bendiciendo a otras personas. Entonces te vas a dar cuenta perfectamente que aquella debilidad que tú tenías en el pecado, Dios la convirtió en una verdadera fortaleza. Y por eso dice la Biblia que Dios se perfecciona en nuestras debilidades. Y ahora que estás fuerte, tienes músculo espiritual, extiende tu brazo para poder sacar a otras personas. Ok, vean qué interesante. La idea no es solo dar que la persona tenga victoria, sino llevarlo por estos pasos. Porque la consejería no es más que una manera de hacer discípulos, más efectiva todavía. Y lo vamos a llevar a ser discípulos. El discípulo que realmente está funcionando bien es aquel que ya no solo se capacitó y se sentó, sino aquel que es enviado para discipular a otro. Y eso es lo que está pasando acá. Está siendo enviado para bendecir y ayudar a otras personas. Bien, entonces vamos a ver cómo estamos con el tiempo. Creo que vamos a cortar acá para dejar espacio para preguntas y respuestas, para comentarios, para ampliaciones, algo que quieran comentar, para que tengamos el tiempo para hacerlo y dejamos el último paso, que es el amor a Dios para la próxima reunión. Bien, entonces, ¿cómo estamos hay preguntas? ¿No hay preguntas? Escritas por lo menos, pero si hubiera alguien que quiere comentar. En el chat no hay, pastor. Ok, gracias, Elvita. Bien, hermanos, entonces estamos abiertos para algún comentario, algo que quieran ampliar o aclarar, pues ahí está, hermano Roberto. Vamos adelante. Gracias, hermano Rey. Fíjese que sí, esto fue casi que hoy sí que tenía que estar todo en todo el programa porque no estaba en todo. Y sí, fíjese, en el caso mío, muchos jóvenes, más que todos los jóvenes, se me acercan bastante, ¿verdad? Porque lamentablemente yo fumaba bastante antes, ¿verdad? O sea, yo dejé el vicio, ¿verdad? Y como usted dice, una vez lo vencí y, ¿cómo se llama? La primera vez y hasta canté victoria y gracias al Señor porque me ha dado toda la voluntad para hacerlo. Y en un estrés, un trabajo que tuve casi 3 días de desvelo, o sea, de repente, ¿verdad? Como dice usted, sentía aquello del aroma del cigarro. Sí, sí. Y volví al vicio. Y pasé como 6 meses y realmente fue así, ¿verdad? No, dije, o sea, esto es ya otra cosa y lo corté directamente. Porque, o sea, era ejemplo para jóvenes, estaba leyendo la palabra de Dios y muchas cosas, ¿no? Y lo corté. Entonces, muchos de los jóvenes, como usted sabe, a veces el que se quiere esconder cuando tiene un vicio, ¿verdad? Es mentira, siempre alguien lo va a ver. Sí, en este caso, eran jóvenes que me vieron una vez, entonces, en ese tiempo después, ¿verdad? Ya tengo casi como 5 años de haber dejado de fumar. Y qué bueno, te felicito, Roberto. Gracias, hermano. Sí. Y entonces los jóvenes se me acercaban, mira, porque hay jóvenes que están, digamos, trabajando en un call center y salen bien desesperados y están luchando, ¿verdad? Con ese pecado. Porque sí, es una lucha bien constante. El que ha fumado sabe, ¿verdad? Conocido y es algo bien tremendo. Entonces vienen y se acercan, mira, ¿cómo hiciste, verdad? ¿Cómo lo dejaste, va? Y yo pues siempre, ¿verdad? Les digo, ¿verdad? Que la palabra de Dios, ¿verdad? Que me dio la fuerza y la voluntad. Entonces, este día he aprendido mucho, ¿verdad? Acerca de cómo aconsejar realmente a las personas, cómo guiar, ¿verdad? En ese caso, porque vi los 5 pasos, ¿verdad? El dolor, el esfuerzo, ¿verdad? El pecado lo tienta nuevamente aún. Y como usted dice, yo maté el pecado y yo puedo sentir el dolor de cigarro y todo, y yo no voy a fumar.
¿verdad? Porque estoy Ajá. bien firme, ¿verdad? En la palabra del Señor. Sí, sí, Entonces, exacto. gracias a eso es que, Estás en la zona segura. ajá, correcto. Sí, sí. Ajá. Entonces ahí es donde necesitaba esta guía realmente, porque sí, Ajá. ¿verdad? Hay muchos que sienten ¿cómo le puedo decir? Esa libertad de decirme, ¿cómo hiciste, verdad? Sí, Y sí. es algo que usted sabe que no cualquiera le va. O sea, no va a venir un cristiano joven a decir, uy, ¿cómo Sí. dice? Sí. Entonces está No, y es buenísimo lo que estás haciendo, ¿verdad? De compartir tu victoria. Y aunque cada caso se manifiesta de diferente forma, pero puedes compartir la ruta que tú llevaste y las decisiones que tomaste. Y yo pienso que cuando alguien abandona un pecado, hay que celebrarlo, hay que felicitarlo y si es posible hay que llevarlo a comer, ¿verdad? Hay que animarlo para animarlo a que siga en victoria. Sí, Sí, gracias, hermano. Eso era sí, mi... bueno, te agradezco mucho, Roberto. ¿Alguien más que quiera compartir? ¿Alguien más, hermanitos? Yo, A ver, sí. sí, Emma. sí, tal vez con el pecado del adulterio, como nosotros Sí, trabajamos con pareja, ¿va? Con mi esposo, sí. con Roberto, siempre como que lo general es que ella, cuando es el adulterio de parte del esposo, ella es la que busca ayuda, ¿va? La que busca Ajá. consejería. Sí. Entonces, y a veces los esposos no quieren nada, ¿verdad? Entonces, Ujú. en ese caso, ¿cómo se aconseja a ella y qué se debe hacer, Reinaldo? Sí, bueno, gracias, Emma. La verdad, a mí me ha tocado en situaciones muy similares, ¿verdad? Donde la ofendida es la que busca la consejería. Y ahorita, de hecho, tengo algunos casos. Y como yo comparo siempre el matrimonio a una carreta jalada por dos bueyes, ¿verdad? El esposo y la esposa. Pero cuando solo uno quiere hacer las cosas y el otro no, ahí se nos traba la carreta, no avanza como se debe de avanzar. Y mi consejo en este caso está centrado solamente en la persona que quiere, como platicábamos, porque le podríamos traer a él un poco a la fuerza y forzarlo, pero no vamos a obtener buenos resultados. Más bien creo que lo podríamos hasta alejar un poco. Veo en la Biblia también el caso de las mujeres que dice que ganan a los hombres sin palabra, porque a veces pasa así, que el hombre no quiere y no quiere, pero el testimonio de ella, la manera de ser de ella, de desarrollar su cristianismo, puede ser tan impactante, no solamente lo que el hombre ve, sino su oración continua por él, eh, su manera de hablar, su manera de proceder, puede ser tan impactante que la persona dice que pueden ganar a sus maridos sin palabra. Entonces, hay mucho que podríamos hacer a través del consejo de ella, ¿verdad? Orar, se puede siempre estar abierto. Yo siempre abro la posibilidad. Si tu esposo quiere, nos podemos reunir. Pero me he dado cuenta de una cosa, Emma, que cuando yo llego a ese punto, como que se rompe la consejería. O sea, como que él se cierra y te toma a ti casi como un enemigo, porque él lo ve así. Lo ve como que la mujer llega a ponerlo en mal a él delante del consejero y que la imagen que el consejero tiene de él es la peor del mundo. No es así, obviamente, ¿verdad? No es así el proceso que él está describiendo, no es el correcto, pero así pasa y entonces él comienza a presionar para alejarse más del consejero, porque el consejero se vuelve casi como algo antagónico a él. Entonces, por eso digo, debe de llegársele a él con mucha sabiduría, de tal manera que no se pierda la oportunidad de que el consejero pueda de alguna manera alcanzar con su consejería y su ministerio la vida del esposo. Porque sí, es un poco difícil. Y el hombre lo que piensa es que cuando llegue a consejería, que uno lo va a regañar y que uno le va a decir, mira, pecador, ¿verdad? Esto y lo otro. No tienen idea de lo rico y lo hermoso que es una consejería. Uno está para ministrar, para ayudar, para levantar,
el ánimo y hacer que las personas vuelvan a su comunión con Dios. Y Dios es el que les va a dar la guía para arreglar muchas situaciones de sus vidas. Entonces, a veces ni tenemos que tratar el tema del adulterio, sino solamente su vida espiritual. Y él mismo es el que va a buscar la ayuda posteriormente. Pero sí, es como, es como tirar de un lazo de ella, que ella nos da, pero no lo podemos tensar porque se nos puede romper. Es con mucho cuidado que hay que ir ministrando para tener buenos resultados. Pero sí, con mucha sabiduría, y antes que se nos rompe el lazo y sea contraproducente. Es una situación un poco difícil, pero tienes razón. Creo que los consejeros necesitamos ahí pedirle mucha sabiduría al Señor para Sí, obtener buenos resultados. ¿Verdad? así Gracias es. por Sí, algún comentario. sí, gracias. Emma, ok, está bien. Sí, no, un comentario, sí. Sí. Pues en el 2020 una hermana se me acercó, Sí. antes de comenzar la pandemia, acá en El Salvador, Ajá. y me dijo que ella sospechaba que su esposo estaba en adulterio. Sí. Entonces, y lo que ella había pensado era ya sacarlo de la casa, arreglarle su ropa, sus maletas y Sí. sacarlo. Entonces, yo estuve ese día con ella aconsejándola, pero ya después Ajá. le dije, mire, ya viene la pandemia, le dije, aquí va a venir a El Salvador, espérese que pase la pandemia, le dije yo, y ya después lo hice, porque eso está en China, le dije, ya eso va a venir por avión y por barco, le dije. Entonces, la cosa es que sí hemos trabajado un poco con ellos y ya no pasó nada, pues la pandemia Ajá. vino a solucionar Sí, el eso que problema. estaba Sí, pasando, fíjate, así que gracias a Dios, sí, es así. cierto. No, y fíjate que hay mujeres que son muy listas y Dios les da la sabiduría para detectar ciertas actitudes de infidelidad, aunque todavía no se ha consumado, pero ya lo ve como entusiasmado por otro lado. Pero no hay nada, pero está, y Sí, ella ya comienza y piensa que a lo mejor no solo es entusiasmo, sino que se imagina sí, lo peor, y es bueno allí en ese tiempo así saber es, sí, ministrarla a ella. A mí una vez sí. me dijo una hermana, mire, yo ya tengo la prueba de que mi esposo me está engañando. Y le digo, bueno, pues, ¿cuál es la prueba? Y me sacó un pelito, un cabello. Me dice, este cabello no es mío, este cabello no es mío. Y estaba en el carro. Y entonces le digo, pero mira, hay miles de maneras de que ese cabello pudo haber llegado allí a ese lugar. Y entonces, pero para ella era suficiente prueba, ¿verdad? Y hay que tener cuidado con eso, de no correr con las primeras palabras que ellas nos dicen, porque puede ser que sí haya una intención, pero no hay nada consumado como para tomar decisiones. A través de ella sí se puede allí restaurar y a mí me ha tocado muchas veces así. A esta hermana precisamente le estuve aconsejando y gracias a Dios no era nada, era aquello fue otra situación difícil. Sí, Pero, gracias, sí. Emma, por el comentario Gracias a muy ti. interesante. Sí, bueno. ¿Alguien más que quiera comentar? Muy bien, hermanitos. Entonces, estoy preparando una serie de casos para la próxima clase y algunos los vamos a ver, otros se los voy a dejar nada más de tarea para que ustedes los vayan evaluando. Si quieren hacer comentarios, pues lo pueden hacer, platicamos después, ahí mis contactos van a estar para poder ver cómo podemos sacar algunos temas. Otra es, si necesitas consejería, ya tenemos un equipo de consejería que hemos conformado y les vamos a anunciar la dinámica, cómo lo vamos a hacer para poder abrirnos al tiempo de consejería. Y ya ustedes que han estado en la clase, puede ser consejería de consejería, o sea, cómo aconsejar. Pueden venir, oye, mire, me pasó esta situación, ¿cómo aconsejo? Que no se trate del primo de un amigo, ¿verdad? Y que al final es la misma persona, sino cómo podemos ayudar a otras personas. Bien, entonces vamos a estar avisándoles de esto un poco más adelante, pero pues de pronto vamos a darle gracias a Dios orando y voy a pedirle a Ariosto, por favor, si nos diriges en oración para finalizar. Bien,
Buenas noches, hermanos. Que Dios les bendiga. Gracias. Vamos a orar al Señor. Padre nuestro, le damos gracias en estas horas porque nos ha dado usted la oportunidad de estar en esta clase, Señor, que seguramente es de mucha ayuda para mi vida, para nuestras vidas, Señor, y sobre todo para quienes en algún momento podamos compartirle, podamos apoyarle en consejería, Señor amado, que usted nos pueda usar, Señor amado, porque queremos servirle en espíritu y en verdad. Señor, permita usted que nos alejemos cada día más y más del pecado, que estemos en ese lugar de piedad que a usted siempre le agrada. Le damos muchas gracias, Señor. Le damos muchas gracias por todo, por nuestro pastor, nuestro hermano Reinaldo, por los hermanos y hermanas que el día de hoy han estado reunidos y por quienes se reúnen siempre. Muchas gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Amén. hermano Ariosto. Y gracias a cada uno de ustedes por haber estado pendientes de la clase. Si quieren revisar la clase, primero Dios, mañana en la mañana, ya nuestra hermana Silvia nos va a estar enviando el video para revisarlo, o los que no pudieron estar van a tener la oportunidad de ponerse al día. Nos queda una clase más la próxima semana, una clase más, y ahí vamos a cerrar todo el contenido. Así que, pues, cualquier duda, cualquier situación, ya sea en la clase o durante la clase, lo escriben, o aún cuando ya no estemos en clase, yo siempre estoy a la orden para que nos comuniquemos y podamos tocar algún tema que sea de tu preferencia. Bien, entonces vamos a tomar la foto. Vamos a tomar la